Bueno, bueno chicos, esta tarde vamos a comenzar ya con lo que es recipiente, cálculo de recipiente a presión. En este caso vamos a arrancar con presión interna, que es un poco el tema que más está difundido, ¿no es cierto? Después veremos presión externa y cálculo de torres o de recipientes esbeltos. ¿Mm? En el caso de, bueno, de los diferentes tipos de recipientes que podemos mencionar, vamos a ir ayudándonos con una carpetita. Entonces, los recipientes sujetos a presión, ¿no es cierto? Acá tenemos los distintos tipos. Siempre estos tipos de recipientes en las instalaciones industriales van desde pequeños recipientes de aire comprimido, por ejemplo, compresores, como también recipientes para distintos fluidos, por ejemplo, en el caso de industrias alimenticias, ¿no es cierto? Grandes depósitos, reactores en plantas químicas, en las petroquímicas, centrales eléctricas. En todos estos lugares vamos a encontrar nosotros recipientes con presión y quizás también con temperatura de acuerdo a las necesidades. También está muy difundido estos recipientes de almacenamiento también para calefaccionar, ¿no es cierto?, algún producto que necesitemos transformar o en su defecto refrigerarlo también. Y bueno, y diversos usos. Podemos hacer una división muy general como la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Recipientes a presión, podemos dividir por su uso o por sus formas. En realidad, estas dos cosas están bastante relacionadas también, pero podemos dividirlo así para hacer después una subdivisión nueva. Por su uso puede ser de almacenamiento o de proceso. Tenemos de almacenamiento o de proceso propiamente dicho, donde se van a realizar las diferentes transformaciones. Y según la forma que tengan, pueden ser cilíndricos, esféricos. Los cilíndricos pueden ser horizontales o verticales. Los verticales pueden ser abiertos, la parte superior, que serían solamente de almacenamiento para diversos tipos de operaciones finales o intermedias, o sea, son de almacenamiento. Y obviamente no podrían contener líquidos volátiles, ¿sí? O líquidos tóxicos, dado que su apertura en la parte superior daría lugar a evaporación, bueno, y a posibles contaminación. Los verticales cerrados sí sirven para contener líquidos volátiles o peligrosos como ácidos, por ejemplo. En este caso, verticales, el techo puede ser plano, cónico o o alguna de otras formas que ya vamos a ver más adelante, que se lo denominan extremos, ¿sí? Pero pueden tener cualquier forma. No así en la parte inferior, que también debe tener una forma de acuerdo al uso. Por eso le decía recién que están de alguna manera concadenados esta división. Por ejemplo, si tenemos verticales para uso de almacenamiento de, puede ser líquidos o sólidos, para poder extraer de ese recipiente, del interior del recipiente del producto, necesitaríamos extremos cónicos para que baje por gravedad, ¿no es cierto?, el líquido o el sólido que estemos almacenando. Entonces, de allí un poco el uso serían los extremos que podemos tener. Estos extremos, eh, tanto en los verticales como en los horizontales, van a tener diversas formas y tienen que ver estas formas con las presiones a las cuales van a estar sometidos en el proceso. A medida que vamos aumentando la presión interna de un recipiente, esos extremos van a ir desde un recipiente, de un extremo, perdón, plano, a un extremo semiesférico, por ejemplo, como máximo para presiones grandes.
Fíjense ustedes que si uno infla, por ejemplo, un globo, la forma que tiende a tomar es esférica. Entonces, de ahí un poco el uso de los recipientes con extremos esféricos e inclusive los esféricos completamente esféricos para almacenaje a baja presión y gran volumen de fluidos o gases. Entonces, eso sería un poquito la primera división. Con respecto a los materiales, ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero estos recipientes pueden ser principalmente de acero, que es lo más común, aceros al carbono o aceros aleados como el inoxidable, pueden ser de bronce, pueden ser de aluminio, pueden ser de diferentes procesos, por ejemplo, fundidos, o deformados por aplastamiento, o rolados y soldados. O sea, hay diversas formas de construir estos cilindros y sería lo que se llama el método diversos métodos de fabricación. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con el diseño y el uso, deberíamos determinar primero, saber de antemano cuál sería la resistencia que debe tener nuestro cilindro. Eso también haría un poco de que nosotros seleccionáramos también las formas del cilindro y sus extremos principalmente. Con respecto a la resistencia, además de las formas, ¿no? Debemos tener en cuenta que las posibles fallas que puede tener un material en este tipo de recipiente puede ser, por ejemplo, excesiva deformación elástica, podría ser un elemento a tener en cuenta. La inestabilidad elástica, si trabajamos, por ejemplo, con presiones altas y nuestra tensión admisible del material se llega muy cerca de la zona de deformaciones plásticas, estaríamos en un problema. Por eso la inestabilidad elástica en ese caso estaría dentro de esos puntos cercanos a la deformación plástica. Inestabilidad plástica también habría que tener en cuenta, si ya nuestra presión hace que la tensión entre dentro de esa zona, también sería peligroso, por lo tanto es un límite superior de la tensión que debemos someter el material. Escurrimiento o creep, si tenemos recipientes a temperaturas y presiones, tenemos que cuidar esos límites de escurrimiento o creep, porque la deformación, recuerden ustedes, llega después hasta la rotura, ¿no es cierto?, con el tiempo. Y la corrosión, otro elemento también importante para determinar el material, las formas y determinar la vida útil que puede tener también el recipiente. La deformación plástica normalmente siempre se evita porque se hacen cálculos con tensiones admisibles, las cuales no estarían cerca de los límites, ¿no es cierto?, ni de fluencia ni de deformación elastoplástica, ¿no es cierto? Pero los valores admisibles de esas tensiones, para que ustedes tengan más o menos una idea, están en el orden de 0,5, 0,66% del límite de fluencia. O sea, un 60% del límite de fluencia sería nuestro punto máximo de la tensión admisible, ¿sí? O podríamos tomar la de ruptura o la tensión de rotura, que alguna vez también les he mencionado, y que aproximadamente ahí es el 25% de la tensión de rotura, el límite de la tensión admisible nuestra. O lo que sería lo mismo, utilizar un coeficiente de seguridad de 4. Es decir, dividimos la tensión de rotura por 4 y nos daría la tensión admisible, que sería el 25%, ¿no es cierto?, de la carga de ruptura. Eso en cuanto a las tensiones admisibles de los materiales que vamos a manejar. Todo esto habría que tener en cuenta también la temperatura. Recuerden que las tensiones admisibles, ¿no es cierto?, y las temperaturas están relacionadas. Si tenemos variación de la tensión admisible y del módulo de elasticidad longitudinal de acuerdo a la temperatura de uso o de proceso. Bien, un poco aquí
está definido un poco lo que recién les comenté, la división o la clasificación de recipiente por servicio o uso, ¿cierto? Los recipientes de proceso utilizan como intercambiador de calor reactores, torres, bueno, es el uso o servicio que se le va a dar. Por las formas, ya hemos clasificado, ¿no? En cilíndricos y hasta esféricos. En los cilíndricos verticales y horizontales, como recién tuvimos definido. Los esféricos, generalmente tanque de almacenamiento para grandes volúmenes y bajas presiones. Acá tenemos el típico recipiente horizontal montado sobre silletas, que se puede utilizar para diversos procesos también, ¿no es cierto? De acuerdo a la necesidad. En este caso vemos que tiene un extremo o ambos extremos toricónicos, es la forma que tiene ahí, ya lo veremos más adelante. Los recipientes verticales, ¿sí? Son mayormente usados como reactores o torres. Están soportadas a veces por patas, en algunos casos por faldones cónicos rectos, ¿sí? Y los cuales obviamente están integrados o soldados a lo que es el recipiente propiamente dicho. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos. Lamentablemente en este ejemplo no se ven lo que son las patas o el faldón, pero entiendo que ya ustedes todos saben. Es decir, patas podrían ser de algún perfil. Normalmente se utiliza un perfil U, normalizado U, porque el que mejor resiste por la presión o la tensión de compresión a la que va a estar sometido por el peso del recipiente. También tiene un buen momento de inercia para el pandeo. Entonces, normalmente se usa ese tipo de perfiles para las patas. Y lo que son faldones cónicos o cilíndricos es todo una planchuela, ¿no es cierto? Una plancha que puede ser de las mismas características que del cilindro, rolada, ¿no es cierto? Y soldada todo alrededor de la base que hace de apoyo. Que hace de apoyo. Así que eso en cuanto al faldón, que por ahí ustedes habrán escuchado el nombre. Bueno, recipiente esférico, como recién dijimos, baja presión y buen volumen de almacenamientos. Es una forma de la más económica para almacenar estos fluidos a presión. Pero, por contraposición, con respecto a los otros recipientes cilíndricos, por ejemplo, es mucho más costoso la fabricación de un esférico. Por lo tanto, tenemos las bondades que recién mencioné del esférico, pero también sepamos que su construcción es mucho más costosa. Ahí tenemos algunos ejemplos de fotos. Fíjense, acá en estos casos se han usado una especie de columnas cilíndricas que hacen las veces de patas. Y aquí tenemos lo que se denominan tensores, que rigidizan un poco más el sistema por cualquier movimiento que pueda llegar a tener. Normalmente estos recipientes esféricos tienen gran volumen, por lo tanto, también, por ejemplo, pueden tener importancia el efecto del viento sobre este recipiente por el gran superficie que tiene. Por lo tanto, estas patas deben ser lo suficientemente fuertes y la suficiente cantidad, fíjense la cantidad que tiene este recipiente, y además se ayuda para que evitar ese movimiento, digamos, debido a la presión del viento, esos tensores que se ven aquí cruzados. Eso rigidiza un poco el sistema de patas y lo hace más rígido y más sustentable el recipiente para resistir los embates del viento. Bueno, algunas de las ventajas de los esféricos que ya les estuve comentando se encuentran aquí. Presiones entre 2,1 y 17 kilos por centímetro cuadrado para que ustedes manejen más o menos también un valor de lo que son bajas presiones. 17 kilos sería todavía una baja presión. De 17 a 40, 45 tendríamos presión media, y ya de 45, 50 para arriba tenemos presiones elevadas o altas, para que
tenga más o menos valores de entornos, digamos, de presiones para su conocimiento y para que puedan, digo, de acuerdo a su proyecto, determinar qué tipo de presión están utilizando o necesitando ustedes en el proceso. Bien, bueno, es un poco más de lo que les he comentado recién. Bueno, con respecto a los códigos de diseños, está muy difundido con respecto a la construcción de recipientes de compresión interior el código ASME. Es el que más vamos a encontrar nosotros como referencia. No quiere decir que no podamos utilizar otro, pero este es el más difundido, digamos, no solo aquí, sino que a nivel mundial es el más difundido para la construcción de recipientes a presión. Dicho sea de paso, también le puse, ¿se acuerdan que tenemos ASME 7, división 1, división 2, perdón, 8, división 1, división 2? También ya se los puse en el aula virtual. Si ustedes quieren ir viéndolo un poquito, después les voy a poner también, por ahí tengo una especie de manualcito, digamos, de uso, cuáles serían los pasos a seguir para entrar al manual de código ASME, e ir seleccionando las diversas cosas que vamos necesitando nosotros en el proyecto. Es una pequeña ayuda, digamos, para orientar. Bueno, ya hablamos del código ASME, ¿sí? Es el que más vamos a utilizar. En este caso menciona que los códigos de seguridad o factor de seguridad que utiliza es 3,5. Es un valor bastante alto el código de seguridad, o sea, estamos con esto bastante cubiertos. Así que bueno, acá hay esta es una tabla de distintas normas. Ahí tenemos la división 1, división 2 de ASME, ¿sí? Un código inglés y código alemán. Estos serían los valores en porcentaje, ¿sí? de los coeficientes de seguridad que se usan. Fíjense que esta es toda la zona elástica, ¿sí? Entonces, fíjense que el 30-35% sería más o menos de las tensiones de rotura, es lo que estaría utilizando. O sea, la tensión de rotura dividido aproximadamente 3. Ese sería el coeficiente de seguridad que usa en este caso, factor de seguridad que usa el código ASME. Bueno, la historia del código ASME ya la hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de toda la historia de cómo nacieron estas normas, ¿cierto? Algunas otras normas que menciona, como la ANSI también, va a estar presente siempre como código, digamos, de diseño. Y la AWS es la que vamos a utilizar un poco más adelante en soldadura, Sociedad Americana de Soldadura. La AWS es el código, digamos, la norma que nos va a regular lo que tiene que ver con soldadura de recipientes, cañería, todo lo que tiene que ver con soldadura. De esa WS también ya les voy a poner, no se la he puesto, pero ya les voy a poner porque es muy útil por ahí. Se le puede necesitar, además esa sí la tengo en español, así que está más amigable, digamos, y más fácil de ojear y buscar el tema. Bueno, las secciones del código ASME, que ya las vimos, las distintas secciones, y la 8 es la que más vamos a utilizar nosotros, en este caso, para el cálculo de los recipientes a presión. Siempre eso, bueno, se lo he mencionado. El código 1, ASME sección 1, requerimientos mínimos para el diseño y fabricación e inspección, y llegar a tener la autorización, ¿no es cierto?, de la certificación, perdón, del mismo ASME. Esto a su vez tiene distintas secciones, ¿sí?, en donde habla de requerimientos generales, los requerimientos de fabricación, para recipientes que son fabricados por soldadura, no, por ejemplo, por fundición, o de formación a través de la extrusión, como se veía en los caños. Los recipientes también se pueden fabricar, son normalmente pequeños, pero se pueden fabricar por extrusión. De esa manera no habría soldadura.
O por ejemplo los cilindros de gas de los autos, de gas natural comprimido, son fabricados de esa manera, por extrusión, ¿sí? Entonces, queda totalmente de un solo material sin ningún tipo de unión de soldadura. Por eso que soportan mayores presiones. Siempre la soldadura limita un poco. Si bien la soldadura va a estar calculada para resistir lo mismo que las paredes, pero siempre es un punto débil. Mientras si se hace de esa manera por extrusión, no tenemos ningún punto de unión, la pared del recipiente es mucho más resistente si tuviera una soldadura. Algunas otras subsecciones, como la C, ya ahí especifican si son acero de carbono de baja aleación, materiales no ferrosos, con hierro fundido. Esta subsección va a tener un capítulo, digamos, que ustedes lo pueden, por ejemplo, buscar así, a grandes rasgos aquí, y, porque si no la norma lo van a tener que deducir. Ya sé que la mayoría sabe inglés, pero por ahí les va a costar un poquito más. Quizá esto les pueda ayudar para ir directamente a la sección o al tema que están necesitando ustedes para el caso que necesiten, ¿sí? Bueno, algunos códigos auxiliares, bueno, y normas auxiliares que vamos a utilizar, como por ejemplo, recién veíamos la ANSI, la B31.3, y algunos otros manuales como está especificando acá. En nuestro caso, por ejemplo, acá habla de obras civiles, no tendría mucho que ver con lo nuestro, pero para eso tenemos el manual de Meijesi de cálculo de recipiente a presión que les pase, sería una ayuda también, digamos, que colaboraría para ayudarnos al cálculo. ¿Mm? Y acá, como les mencioné recién, la ANSI, para las bridas de conexiones, para los extremos y dimensiones de las bridas, la norma ANSI. Esa no la tengo, hay que buscarla. Sí, si bien hay normas de bridas, pero no la ANSI completa, no la tengo. Con respecto a los materiales, para repasar un poquito, que ya alguna vez comentamos los materiales para caños, más o menos el material para los recipientes va a ser más o menos lo mismo de la norma de CT, como habíamos visto anteriormente, o cualquier otra norma, mientras busquemos el equivalente, ¿no es cierto? No va a haber ningún problema. Acá tenemos, por ejemplo, en la tablita, esta tablita, ahora lo voy a agrandar un poquito. Por ejemplo, el SA285, recipiente estacionario de resistencia baja o intermedia. La 285, ¿se acuerdan? Un material para todo uso, para generar un material muy general. Después 455, de alta resistencia, ya es un acero aliado, ¿sí? Y después para media y baja temperatura tenemos el SA 516, 60, 70. La tabla que les había pasado yo tenemos otros materiales que también eran de resistencia a la temperatura, ¿se acuerdan donde variaba la tensión admisible de acuerdo a la temperatura? Ahí pueden también sacar la calidad del material que estemos necesitando. La composición química, bueno, siempre van a obtener en alguna norma cuál es la composición química de cada material, y lo importante sería deducir, y lo tenemos acá, el límite elástico. El límite elástico sería el máximo límite nosotros a utilizar. De ahí podemos designar la tensión admisible del material. Y bueno, diversas calidades acá también y conformación de aliantes. Bueno, acá nombres según la AWS. Lo que se utiliza para electrodos o para material de aporte, según la norma, para los electrodos de aporte de material y soldadura. Bien, la sección 2 del ASME 8, ¿sí? Tenemos todo lo que son valores de esfuerzos máximos permisibles a las distintas temperaturas. Y parte de la sección 9 a los materiales de electrodos que también están incluidos dentro de esta norma. Esta es otra norma, la BCI, la norma inglesa, ¿sí? Tiene otro tipo de calificación, pero seguramente se puede encontrar
una comparativa para decir, bueno, si no tengo este material, puedo utilizar este otro. Esta es otra norma, utilizando, fíjense ustedes, acero estructural en la construcción, acero recipiente a presión sometido a fuego directo. Bueno, va dando también, de acuerdo al uso, una denominación del material. Los que están, digamos, avalados por el código ASME, ¿no es cierto?, son el SA285C, que es una calidad, ¿no es cierto? Los más comerciales, como dice acá, en nuestro país. Las demás partes del recipiente que no están sometidas a presión, ¿no es cierto?, se pueden fabricar con aceros más comunes, como el SA36, SA38, que ya en algún momento también lo vimos. Los grados A, B, C o D de este material tienen que ver con la calidad del material y algunas mejoras que puede tener de acuerdo a la aleación que corresponde. Por ejemplo, el recipiente que no vaya a ser usado en servicio como en sustancias letales, ya sean líquidos o gases. ¿Sí? Esto es lo que dice la norma ASME 2, ¿no es cierto?, que las temperaturas a las cuales nos lleva el sur sean entre los rangos de menos 29 a 343. A partir de 343 grados centígrados ya todos los aceros comunes al carbono empiezan a tener algún tipo de problema, por lo cual tenemos que empezar a utilizar algunos aceros aliados. Después de los 345 tenemos ya baja en la tensión admisible y muy proclive también a que se produzca creep, o sea, la deformación por temperatura y presiones en los materiales. Bueno, algunos espesores máximos de 1,6 milímetros para cascarones, quiere decir el cilindro propiamente dicho, cascarones, cascarón, por ahí lo van a ver, es el cilindro en sí. Las cabezas y boquillas pueden ser los extremos. Los aceros fabricados en hornos eléctricos por hogar abierto o por oxígeno básico, proceso de oxígeno básico. Estas serían algunas de las características y clasificación, digamos, que lo da la norma, la ASME 8, división 2. Acá algunos otros aceros para altas temperaturas. Bueno, más de lo mismo que le vengo repitiendo. Esto después ustedes lo pueden leer tranquilamente e ir fijándose y sacando como conclusiones cuál es el que a ustedes les hace falta para el diseño que están necesitando. Bien, los aceros al carbono, baja aleación, ¿no es cierto?, y forjados en la sección 2, parte D del código ASME. Ahí están ubicados los esfuerzos que admiten estos materiales, o lo que sería lo mismo las tensiones admisibles de material. Bien, algunos aspectos también para la decisión del material a utilizar: tipo de fluido, condiciones de temperatura y presión y facilidad de adquirir el material en el mercado, que también no es una cuestión menor. Podemos diseñar y hacer todo un cálculo, entonces cuando vamos a comprarlo no existe el mercado. El tipo de fluido, obviamente, y condiciones de temperatura y presión siempre son los parámetros que le vengo mencionando, básicos para determinar. Si tenemos un fluido que va a ser corrosivo, directamente ya tenemos que utilizar un material anticorrosivo como el acero inoxidable. Y la temperatura y presión va a definir también el tipo y calidad de acero que necesita. Bueno, acá tomando en cuenta el fluido es lo mismo que le acabo de decir. De acuerdo al fluido, son corrosivos o no, vamos a tomar un material aliado o no. Bien. De acuerdo al servicio, esta lista le puede ser útil. De acuerdo al servicio, por ejemplo, según la sustancia, acetona, acetileno, cerveza. Uy, qué bueno, cerveza. Ya pueden saber cómo hacer para destilar qué tipo de material puedo utilizar. Porque acá abajo hay una tablita como referencia en donde dice que el A es bueno, R recomendable, X no recomendable. A bueno y R recomendable. Entonces tenemos acero al carbono común, con níquel, inconel, monel. Estos son variantes de aceros inoxidables también, el inconel y monel.
el tipo 304 y 316 también son aceros inoxidables. Fíjense, para la acetona, todos estos son aptos. Para la cerveza, por ejemplo, acero de carbono no sirve. Obviamente, seguramente que se oxida la superficie y le cambia el gusto a la cerveza. Bueno, los demás, ácido bóricos, mercurio, a veces gas natural. Bueno, gas natural andan todos, fíjense. Ácidos, fíjense en ácidos, fosfórico. En este caso, ¿sí? La P era precaución. Precaución, y el único que sale como recomendable sería el AISI 316, que es un acero inoxidable. Ácido sulfúrico, el acero al carbono no recomendable, precaución en los demás, y aceptable también en el inoxidable 316. Bien, es una tablita que les puedo utilizar también, les puede ser útil, perdón, para decidir el tipo de material a usar. Y esta tabla también un poquito más completa, de acuerdo al rango de temperatura, ustedes pueden utilizar acá y ver para temperaturas bajas, intermedias, elevadas, el tipo de acero que pueden utilizar para el cascarón, cabeza y plantillas de refuerzo. Para las bridas, para las silletas o faldón, cuellos de boquillas, apoyos, tuberías, bridas, espárragos, estanques interiores, empaques, perdón, interiores, empaques, tornillería interior. Esta está muy buena, esta tabla, deberían tenerla siempre a mano, digamos, cuando hacen el diseño, porque en función de la temperatura, ustedes pueden, y el servicio, ¿no es cierto?, pueden ir decidiendo qué tipo de material van a utilizar. Esto les va a ayudar mucho. Después buscarán la tensión admisible del material designado y redondean ahí para usar en su calle. Bien, vamos al cálculo de los cilíndricos sometidos a presión interna, que es importante. Tenemos que calcular el espesor T, le vamos a llamar en este caso, de los recipientes, siempre diseñados para la peor condición de presión y temperatura. ¿Se acuerdan? Necesitamos conocer cuál es la presión máxima, cuál es la temperatura máxima, para poder para poder calcular el espesor del recipiente. En este caso, los recipientes de presión interna vamos a dividirlos en recipientes de pared delgada o pared gruesa. Los recipientes de pared delgada son aquellos cuya relación entre el espesor, que le vamos a llamar T, sobre el diámetro interior del recipiente, esa relación es mayor que 0,05 y menor que 0,10. Ese sería el entorno en que podemos llamar a un recipiente de pared delgada. Y los de pared gruesa serán los mayores a 0,10. Esa relación mayor a 0,10. Si se corta, nos volvemos a conectar en un ratito. ¿Para qué hacemos esta división? Bien, porque el recipiente de pared delgada tiene esfuerzos en tres direcciones. En dirección radial, en dirección tangencial o circunferencial y en dirección radial. O si lo dije radial, entonces axial. Radial, axial y tangencial o circunferencial.